Buenas tardes, compañero, licenciada. Yo les voy a hablar un poco sobre la norma internacional de contabilidad 36, deterioro del valor de los activos. Objetivo. El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior al importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda el importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la norma también se especifica cuando la entidad revertiría la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. Alcance. Esta norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, distintos de inventarios, activos de contratos y activos que surjan de los costos para obtener o cumplir con un contrato, activos por impuestos diferidos, activos que surjan por beneficios a los empleados, activos financieros dentro del alcance de la NIF 9, propiedades de inversión que se midan según su valor razonable, activos biológicos relacionados con la actividad agrícola dentro del alcance de la NIC 41, contratos dentro del alcance de la NIC 17 y activos no corrientes. Esta norma se aplicará a los activos financieros clasificados como subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Definiciones. Importe en libros. Es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducidas la depreciación, amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas que se refieren al mismo. Una unidad generadora de efectivo. Es el grupo identificable de activo más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son en buena manera independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. Activos comunes de la entidad son activos diferentes de la plusvalía que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros, tanto en una unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras. Costos de disposición son los costos incrementables directamente atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. Importe depreciable de un activo es su costo o el importe que lo sustituye en los estados financieros, menos su valor residual. Amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. Valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o se pagará por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo en su importe recuperable. Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable, menos los costos de disposición y su valor de uso. Vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad, o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener en un activo o unidad generadora de efectivo. Identificación de un activo que podría estar deteriorado. La entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. Al evaluar si existe algún indicio de que puede haberse deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará como mínimo los siguientes indicios. Fuentes externas de información. Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. Durante el periodo ha tenido lugar o va a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en lo que ésta opera, o bien en el mercado en el que está destinado el activo. Fuentes internas de información. Se dispone de evidencia sobre la obsolencia o deterioro físico del activo. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado. Dividendos procedentes de subsidiarios, negocios conjuntos o asociadas. Para una inversión en una subsidiaria, negocio conjunto o asociada, el inversor reconoce un dividendo procedente de la inversión y existe evidencia de que
El importe en libros de la inversión de los estados financieros separados supera el importe en libros de los estados financieros consolidados de los activos netos de la entidad en que se ha invertido, incluyendo la plusvalía o asociada. El dividendo supera el resultado integral total de la subsidiaria, negocio conjunto o asociada en el periodo en el que se está declarando. Medición del importe recuperable. Esta norma define el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor de uso. El importe recuperable se calcula para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos o grupos de activos. Si este fuera el caso, el importe recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca el activo, a menos que el valor razonable del activo menos los costos de disposición sean mayores que su importe en libros, o se estime que el valor de uso del activo esté próximo a su valor razonable menos los costos de disposición y este último importe pueda ser medido. Valor de uso. Los siguientes elementos deberán reflejarse en el cálculo del valor de uso de un activo. Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros, el valor temporal del dinero representado por la tasa de interés en el mercado sin riesgo, el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo y otros factores tales como la liquidez que los participantes en el mercado reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. Composición de las estimaciones de los flujos de efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continua del activo, proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las entradas del efectivo por la utilización continua del activo, incluyendo en su caso los pagos que sean necesarios para preparar el activo para su utilización y puedan ser atribuidas directamente o distribuidas según su base razonable y uniforme a dicho activo, y los flujos netos de efectivo que en su caso se recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. Flujos de efectivo futuros en moneda extranjera. Los flujos de efectivo futuros se estimarán en la moneda en que se vayan a ser generados y se actualizarán utilizando la tasa de descuento adecuada para esa moneda. La entidad convertirá el valor presente aplicando la tasa de cambio al contado en la fecha del cálculo del valor en uso. Tasa de descuento. La tasa o tasas de descuento a utilizar serán las tasas antes de impuestos, que reflejen las evaluaciones actuales del mercado correspondientes, el valor temporal del dinero y de los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuro no hayan sido ajustadas. Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor. El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable, si y solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo con otra norma. Por ejemplo, de acuerdo con el modelo de revaluación previsto en la NIC 16. Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de la revaluación efectuada de acuerdo con esa norma. Unidades generadoras de efectivo y plusvalía. Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente, considerando. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. El importe recuperable de un activo individual no podrá ser determinado cuando el valor en uso del activo no pueda estimarse como próximo a su valor razonable, menos los costos de disposición. Por ejemplo, cuando los flujos de efectivo futuros por la utilización continua del activo no puedan determinarse por ser insignificantes y el activo no genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos. Ejemplo. Una entidad minera posee un ferrocarril privado para que apoye las operaciones de una mina. El ferrocarril privado solo puede ser vendido por su valor como chatarra y no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas que corresponden a los otros activos de la mina. No es posible estimar el importe recuperable del ferrocarril privado,
porque su valor en uso no puede determinarse y probablemente es diferente a su valor como chatarra. Por tanto, la entidad tendrá que estimar el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo a la que pertenece el ferrocarril, es decir, la mina en su conjunto. Importe recuperable e importe en libros de una unidad generadora de efectivo. El importe en libros de una unidad generadora de efectivo se determinará de manera uniforme, con la forma en que se calcule el importe recuperable de la misma. El importe en libros de una unidad generadora de efectivo incluirá el importe en libros solo de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente o distribuidos según su criterio razonable y uniforme a la unidad generadora de efectivo y que generarán las entradas futuras de efectivo utilizadas en la determinación del valor de uso de la citada unidad, y no incluirá el importe en libros de ningún pasivo reconocido a menos que el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo no pueda ser determinado sin tener en cuenta tal pasivo. Plusvalía. A efectos de comprobar el deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo de la entidad adquiriente, que se esperen que se beneficien de las sinergias de la combinación de negocios independientemente de otros activos o pasivos de la entidad adquirida. Se asignen en esas unidades o grupos de unidades, cada uno o grupo de unidades entre las que se distribuya la plusvalía representará el nivel más bajo dentro de la entidad al que se controla la plusvalía a efectos de gestión interna y no será mayor al segmento de operación según se define el párrafo 5 de la NIF 8, segmentos de operación antes de la agregación. Activos comunes de la entidad. Los activos comunes de la entidad incluyen activos del grupo o de las divisiones, como el edificio que constituye la sede social de la entidad o de una de las divisiones, el equipamiento informático de uso común o el centro de investigación de la entidad. Pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo. Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo, el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo al que se ha distribuido la plusvalía o los activos comunes de la entidad, si y solo si su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad o grupo de unidades. La pérdida por el deterioro del valor se distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad o grupo de unidades en el siguiente orden. En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo o grupo de unidades, y a continuación los demás activos de la unidad o grupo de unidades porateando en función del importe de libros de cada uno de los activos de la unidad o grupo de unidades. Reversión de las pérdidas por deterioro del valor. La entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía ya no existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. Al evaluar si existen indicios de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía ya no existe o podría haber disminuido en la cuantía, la entidad considerará como mínimo los siguientes indicios. Fuentes externas de información. Existen indicios observables de que el valor del activo ha aumentado significativamente durante el periodo. Durante el periodo ha tenido o va a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con un efecto favorable para la entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que está operando. Fuentes internas de información. Durante el periodo ha tenido lugar o se espera que tenga lugar en un futuro inmediato cambios significativos en el alcance o manera en que se utiliza o se espera utilizar el activo, con efecto favorable. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser mejor que el esperado. Reversión de la pérdida por deterioro del valor de un activo individual. El importe en libros de un activo, distinto de la plusvalía, incrementado tras la revisión de una pérdida por deterioro del valor, no excederá al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en periodos anteriores. Reversión de la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo. El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo se distribuirá entre los activos de esa unidad
efectuando la plusvalía de forma proporcional al importe en libros de esos activos. Esos incrementos del importe en libros se tratarán como reversiones de las pérdidas por deterioro del valor para los activos individuales. Reversión de la pérdida por deterioro del valor de la plusvalía. Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá en los periodos posteriores. Información a revelar. La entidad revelará para cada clase de activos la siguiente información: el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, así como en la partida o partidas del estado de resultado integral en las que tales reversiones estén incluidas. El importe de las pérdidas por deterioro de valor de activos revaluados reconocidas directamente en otro resultado integral durante el periodo. El importe de las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor de activos revaluados reconocido en otro resultado integral durante el periodo. Esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.